principio de la función exponencial para llevarlos para la prueba número 3. ¿Okay? Lo que voy a explicar hoy día consiste en de qué forma determinar la función exponencial. Gran parte de los ejercicios se basan justamente en cómo usted tiene que usar la función exponencial, la tiene que determinar. Y eso lo vamos a ver hoy día de qué forma hacerlo. Es la base para cualquier tipo de ejercicio. Si ustedes manejan esta parte, pueden resolver cualquier ejercicio que se les presente. Ya la próxima clase vamos a ver un poco de gráfico. Hoy día no va a haber nada de gráfico, solamente cómo encontrar la función exponencial a partir de un enunciado. Les preparé algo en la pizarra, se lo voy a pasar a mostrar ahora. Esto de todas maneras lo voy a dejar guardado para que lo puedan ver cuando ustedes lo les paso a explicar a continuación. Okay. Estimados, veamos a continuación algo que les preparé. Me voy a alejar un poco para que se vea mejor. Ahí tengo el inicio, dice función exponencial y aparece la definición. Lo escribí bien en grande para que se note bien. Dice f de x igual a por b elevado a x. ¿Ya? Así le estábamos revisando la función en la guía, en las clases. Entonces, para que todos tengan el mismo concepto. Y aquí paso a explicar qué es a. A es un valor constante perteneciente a los reales y en este caso representa una condición inicial, lo cual por lo general se da con la cantidad inicial de dinero, la cantidad inicial de una población, por ejemplo, de termitas, de bacterias, en fin. A es nuestro valor inicial y por lo general es un valor constante que tiene que ver con un valor en los reales. Podría tomar cualquier valor, pero por lo general dan un valor entero. Ya, eso con respecto al valor de A. Ahora, con respecto al valor de B, que es la base, vamos a consignar que representa el factor de incremento o decremento. O sea, cuando nos dicen que una población, por ejemplo, ahí le puse puntito suspensivo, se duplica cada cierto tiempo, ese se duplica representa entonces la base. Que ya vamos a ver a continuación que eso representa un 2. Entonces la base B, en ese caso, vale 2, si es que nos dicen que se duplica. Otro ejemplo, si nos dicen que una maquinaria se deprecia en 10%, aquí la base B, y quizás no lo van a entender de inmediato, yo se lo voy a pasar a explicar, la base B vale 0,9. Para el que lo quiera entender de inmediato, tiene que ver con que ustedes parten con un valor inicial del 100%, a eso le restan el 10%, queda el 90%, y 90% llevado a decimal es 0,9. Entonces, por lo general se va a representar en esta función el b como 0,9 elevado a x. Ok, estamos viendo toda esta función exponencial por parte. Les tengo preparado una parte de ejercicio, solamente estamos revisando las partes de esta función. Otro ejemplo, para entender la base. Supongamos que un capital de inversión se incrementa en un 2% anual. Entonces la base en este caso es 100% más 2%, 102%. Y eso llevado a decimal es 1,02, porque todos los porcentajes se dividen en 100 para escribirlos como decimal. Entonces 102 dividido en 100, 1,02. Características de la base B tiene que ser mayor que 0, distinto de 1, y aquí está en un gráfico, para que lo entiendan bien. Esos son los valores que puede tomar la base B. Hay valores entre 0 y 1 y valores mayores que 1, pero no puede tomar ni el valor 0 ni el valor 1, tampoco valores negativos. Ok, espero que se esté entendiendo. Vamos a pasar ahora a explicar el valor del exponente. Ya explicamos el valor A, que es el valor constante, condición inicial. Explicamos el valor B, que tiene que ver con la base, ¿cierto? Y el factor de crecimiento o decrecimiento de la situación que nos va a representar la función exponencial. Y ahora vamos a pasar a ver el X, que es el exponente. Bueno, aquí está el X. ¿Qué es el X? Bueno, de partida es nuestra variable independiente, eso hay que tenerlo siempre claro.
y es el exponente en la función exponencial y representa o da cuenta de las variaciones de tiempo sobre la variable. O sea, las variaciones de tiempo se representan sobre esta variable. Aquí tengo varios ejemplos preparados. Por ejemplo, la población A, en forma genérica, se duplica cada 3 horas. Ese cada 3 horas hay que considerarlo en la variable X. Ahí lo tengo representado. Y tiene que ser X partido en 3. Paso a explicar por qué. Cuando pasen 3 horas, el numerador y el denominador son iguales. Nos va a quedar 3 partido en 3. 3 partidos por 3, 1. 2 elevado a 1 es 2. Y en ese caso recién se duplica. Entonces, cuando nos digan se duplica cada 3 horas, en el denominador tiene que haber un 3. Imagínense que si dijera se duplica cada 5 horas, en el denominador del exponente tendría que haber un 5. Y así sucesivamente. Veamos este otro ejemplo, un ejemplo de inversión. Supongamos que una inversión A, en forma genérica, nos dicen que crece un 5%. Si crece un 5%, y esto es cada cuánto, cada 2 años. En este caso, el valor de la base, lo voy a representar aquí con el dedo, es 1,05, debido a que es el 100% más el 5% de crecimiento. ¿Ok? Tenemos 105%, dividido en 100 es 1,05. Y el exponente está afecto a las variaciones de tiempo, y esto es cada 2 años, por eso es X partido en 2. Seguimos entonces, un tercer ejemplo. Tenemos acá el valor A de una maquinaria, la cual se deprecia 15% cada 6 meses. En ese caso, entonces, vamos primero con la depreciación de 15%. Aquí tenemos el valor base inicial, que es 100%, menos el 15% es 85%. Y eso pasado a decimal es 85 dividido en 100 y nos da 0,85. Como nos dice que es cada 6 meses, si el X está representado en meses, lo puedo escribir entonces como X partido en 6. Pero ¿qué pasa si X lo representamos en años? Ahí ya no sería X partido en 6, sino que sería, representado en años, sería 2X. Eso se explica de la siguiente situación. Voy a tomar un plumón. Ya. Estamos con un incremento cada 6 meses, pero si queremos representar el X en año, sería de la siguiente forma. X, en vez de dividido en 6, como fue ahí, lo vamos a dividir en este caso, cada 6 meses. Entonces eso tendría que ser cada medio año, ¿cierto? Y quedaría representado así. Eso cuando el X es en años. Luego, por propiedades de división, extremos por extremo y medios por medio. Recuerden que debajo de este X hay un 1 y ese 1 se multiplica con ese 1. Entonces, por esa situación, nos queda 2 por X, 2X, 1 por 1, 1, o sea, simplemente 2X. Entonces, cuando está representado, cuando hay un incremento, por ejemplo, este era un decremento cada 6 meses, si lo representamos en meses sería X partido en 6, si lo representamos en años nos queda 2X, y es por esa operación matemática. Bueno, le envío saludos a toda la gente que está observando, a todos los que van a observar después. Ya. Haciendo un resumen, tenemos entonces función exponencial de la forma A por B elevado a X, donde explicamos lo que era el valor constante A, donde explicamos también qué representa la B, que es la base,
que representa siempre un factor de incremento o decremento, que a veces puede estar representado con un valor mayor que 1 y otras veces con un valor entre 0 y 1. ¿Cuándo está representado con un valor mayor que 1? Cuando hay incrementos, cuando nos digan se duplica, se triplica, o hay un incremento del 10%, del 2%, en fin. Por ejemplo, cuando decían se duplica, el B valía 2. Cuando dicen que hay un incremento en 2%, el B vale 1,02. Ahí estamos en esa situación. Cuando nos dicen que se deprecia, ahí se deprecia en un 10%, o que la población decrece, en ese caso, el B es un valor entre 0 y 1. Estaríamos en ese rango. ¿Ok? Ya. Y también se explicó entonces la variable del tiempo, cómo afecta sobre la X, que la variable independiente por lo general va a estar relacionada con el tiempo. Entonces ahí teníamos expresiones que dice se duplica cada 3 horas, va a crecer 5% cada 2 años, en fin. O se deprecia cada 6 meses y eso se podía representar en meses o en años y cambiaba el exponente, la situación. Ok, ahora para saber si esto se entendió, tenemos que hacer ejercicio. Y aquí les tengo un gran ejercicio. Dice lo siguiente. Una población de bacterias donde su población inicial y su crecimiento o decrecimiento van a cambiar según los meses del año. Para cada uno de los casos, determine la función que da cuenta de este comportamiento. Entonces, este es un ejercicio inventado, obviamente, solamente para ejercitar. Entonces hay cosas que quizás no les van a cuadrar, da lo mismo, solamente para que formen la función. Tenemos meses del año, de enero hasta diciembre, y tenemos un estado o condición de la población de bacterias. En el primer caso, en el caso de enero, hay una bacteria y esta se duplica cada 5 horas. Para ese estado o condición yo les pido que encuentren la función. Y así sucesivamente. Para febrero hay 10.000 bacterias y estas se cuadruplican cada 7 horas. Y encuentren la función. Entonces, esa es la idea, ¿ya? Encontrar las funciones para cada uno de estos meses con cada una de estas condiciones. Voy a subir una foto con esto. Ya, aquí voy a terminar este en vivo, voy a guardarlo y voy a iniciar otro en un segundo cuando ya vayamos resolviendo estas funciones. Como les digo, si ustedes pueden llegar a encontrar o entienden, digamos, cómo determinar las funciones exponenciales a partir del enunciado, a partir de ciertas condiciones, pueden resolver cualquier ejercicio que les pongan en la prueba. Ok. A ver, hagamos el primero juntos. En enero hay una bacteria y se duplica cada 5 horas. Ya. ¿Cómo lo haríamos? A ver, voy a sujetar el teléfono con una mano y voy a escribir con la otra. Entonces, mi población inicial, ¿cierto? Mi población inicial es 1, ¿ok? Y eso entonces es lo que representa el A. El A representa la condición inicial, la cantidad de bacterias iniciales. Es 1. Entonces, como dice, hay una bacteria, sería 1 por. Luego tenemos que ver el valor de la base. Y en este caso la frase es se duplica. Entonces, si dice se duplica, tendría que haber un 2 como base. En algún momento nosotros sabemos que esto se va a duplicar, o sea, se va a multiplicar por 2. ¿Y eso cada cuánto tiempo? Cada 5 horas. Cada 5 horas. Y aquí
viene la parte en que representamos el x en horas. Voy a colocar aquí la variable x. Es importante decir en qué está medido. X está medido en horas. ¿Ya? Es una variable de tiempo medida en horas. Entonces, como esto se duplica cada 5 horas, según lo que aprendimos, tiene que estar en el denominador de la x como exponente. Y tendría que quedar así. ¿Ok? El 1, cuando ya escribí la función final, no es necesario escribirlo, lo voy a dejar ahí para que se entienda bien. Entonces tenemos f de x igual a 1 por 2 elevado a x partido en 5. Y esa sería la función exponencial dada por esta condición para el mes de enero, que dada que hay una bacteria inicialmente y esta población se duplica cada 5 horas, entonces nos quedaría esa función. Ya teniendo la función, ustedes pueden contestar cualquier pregunta. Ese tipo de situaciones que son posteriores a encontrar la función las vamos a estudiar más adelante. Hoy día lo que quiero que quede claro es cómo encontrar la función, ya que es lo más importante y lo más difícil. Si entienden esta parte, entonces pueden llegar a entender todo lo que venga después. Ya. Entonces, a ver, voy a subir una foto de esto. ¿Ya? Voy a subir una foto para que ustedes practiquen y puedan, porque hay distintas condiciones. A ver, veamos en febrero. En febrero hay 10.000 bacterias y se cuadruplica cada 7 horas la población. Hay que encontrar la función en función de eso. En marzo hay 5.000 bacterias y la población cada media hora. En abril hay 10.000 bacterias y se quintuplica la población cada 1 hora. Asimismo, en mayo hay 15.000 bacterias y se incrementan en un 2% cada 4 horas. Eso ya es interesante, porque ahí lo hacemos con porcentajes, pero no es muy diferente. En junio hay 20.000 bacterias y decrece la población en 5% cada 9 horas. Supongamos que el frío la empieza a matar y entonces la población empieza a decrecer. En julio hay 14.000 bacterias y esta población entonces decrece en 10% cada 15 horas. En agosto hay 9.000 bacterias y la población decrece en 25% cada un día. Ahí la variable ya la pueden escribir, x como días o horas. Lo mismo en septiembre, hay 4.000 bacterias y la población crece en 0,5% cada mediodía. En octubre hay 7.000 bacterias y la población crece en un 7% cada 5 horas. Ahí empezó a crecer nuevamente. En noviembre hay 10.000 bacterias y se sextuplican cada 30 minutos. Por último, en diciembre hay 25.000 bacterias y estas crecen a razón del 20% cada 15 minutos. Entonces siempre es importante escribir nuestra variable x, si va a estar en horas, en días, en minutos, en fin. Ya, los voy a dejar entonces para que ustedes resuelvan esto. Yo también lo voy a resolver acá en la sala y vamos a ir dilucidando cuál sería la respuesta. Esperemos que lleguemos a la misma. Ok, volvimos acá a resolver el ejercicio que estaba planteado. Recuerden, les subí una foto, si es que no se aprecia muy bien acá. En el mes de enero habíamos hecho la resolución y la función era f de x igual a 1, que era la condición inicial, o cantidad de bacterias iniciales, por 2, ya que nos decía que se duplicaba, y eso cada 5 horas. Entonces, x partido en 5. Finalmente, esa es la función, siempre consignando que el x aquí en este caso está en horas. Vamos con la segunda parte. En el mes de febrero hay 10.000 bacterias y se cuadruplican cada 7 horas. Entonces, condición inicial, 1.000 bacterias, f de x igual a 1.000, se cuadruplica, o sea, por 4, y el exponente dice que esto es cada 7 horas.
entonces sería x partido en 7. Función final es f de x igual a 1000 por 4 elevado a x partido en 7. Con la x siempre representada, o mejor dicho, deben informar en qué unidad de tiempo está representada. En este caso en horas. Vamos con la siguiente. Tenemos el caso de marzo. Aquí la población es de 5000 bacterias inicialmente y se triplica cada media hora. Acá esto se puede escribir en horas o en minutos, cada media hora. Bueno, 5000 inicialmente, entonces nuestra población inicial es 5000 y esto se triplica, entonces en algún momento se va a multiplicar por 3. ¿Cuándo? Cada media hora. Cada media hora, y eso se puede representar así: x partido en un medio. Y ya sabemos que x dividido en la fracción 1 medio, aquí habíamos hecho el cálculo, por la regla de multiplicación de extremos y multiplicación de medios, esto nos queda así y así, ¿ok? X partido en un medio es finalmente 2x. Entonces, por lo mismo, al representar la función de esa forma o de esta forma, es exactamente lo mismo. Ustedes en la prueba lo podrían trabajar así, pero tendrían que hacer muy bien el cálculo de x partido en un medio, usando paréntesis y todo eso. Entonces es más cómodo trabajarlo de esta forma. Y esto es cuando el x lo representamos en horas. Hagan ustedes el caso de representar el x en minutos y esto sería diferente. Bueno, vamos al siguiente, abril. Abril, hay 10.000 bacterias y se quintuplica cada una hora. Entonces, condición inicial, 10.000 bacterias, se quintuplica y eso cada una hora. Lo dividí en 1, que finalmente no se escribe ese 1, se escribe simplemente la x. Esa sería la función final, x medido en horas. Eso era para abril. Vamos a mayo. En mayo hay 15.000 bacterias y se incrementan en un 2% cada 4 horas. Se incrementan en un 2%. Entonces, ¿cómo vemos el tema del incremento en un 2%? Tendríamos que escribir en la calculadora 100 más 2 igual nos da 102. Y 102, como es un porcentaje, lo dividimos en 100. 102 dividido en 100 nos da el factor de 1,02. 1,02, ahí está. Esa es la base. Y esto es cada cuánto tiempo? Cada 4 horas. Entonces sería x dividido en 4. Función final, 15.000 por 1,02 elevado a x partido en 4. Todo esto medido en horas. Vamos a la siguiente. Junio. Hay 20.000 bacterias y esta población decrece en 5% cada 9 horas. Por lo tanto, tendríamos que escribir 20.000, condición inicial, por 0,95. ¿Por qué 0,95? Porque decrece en un 5%. Entonces partimos de la base de 100% menos, ya que decrece, menos 5%, 100 menos 5, 95. Y eso dividido en 100 nos da los 0,95. Y esto es cada 15 horas. Ahí estamos en... Es cada 9 horas. Cada 9 horas... Se me perdió, aquí está. Cada 9 horas, por lo tanto, es x partido en 9. Todo esto medido en horas. Ya, eso es junio. Vamos a julio. ¿Qué pasa en julio? Tenemos una población inicial de 14.000 bacterias, la cual la población decrece en un 10% cada 15 horas. Aquí vamos 15 horas. Entonces, como decrece en un 10%, en la calculadora tendríamos que escribir 100 menos 10 igual 90. 90 y tendríamos que dividir en 100, ya que está en porcentaje y lo queremos pasar a decimal. 90 dividido en 100, 0,9.
Entonces nuestra función sería 14.000, las 14.000 bacterias iniciales, por 0,9 elevado a x partido en 15, ya que esto es cada 15 horas. Todo consignando que el x está en horas. Función final sería esa. F de x igual a 14.000 por 0,9 elevado a x partido en 15. Eso es julio. Vamos a agosto. En agosto, ¿qué tenemos? Hay una población de 9.000 bacterias y estas decrece la población en un 25% cada un día. Aquí lo podría escribir la variable del tiempo en días o en horas. Si es en día, sería x partido en 1. Si es en horas, es x partido en 24. Ojo con eso. Entonces, pero hay un decremento de la población en 25%. ¿Cómo representamos la base cuando eso ocurre? Sería en la calculadora, escriban todos 100 menos 25 igual 75. Como eso es un porcentaje, lo dividimos en 100 y nos da 0,75. Y ese sería entonces el factor de la base. Entonces ahí está. 9.000 por 0,75 elevado a x partido en 1, ya que esto es por un día. Podríamos borrar el 1, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar. Vamos a septiembre. ¿Qué ocurre en septiembre? En septiembre hay 4.000 bacterias, las cuales crecen, aquí ya ha empezado a crecer. Crece la población en 0,5%. Ojo con esto, este es el ejercicio que es más difícil. Y eso es cada mediodía. Ya. ¿Cómo vemos el crecimiento de la población en 0,5%? Tendríamos que hacerlo igual. 100 en la calculadora más 0,5. ¿Cuánto les da? Espero que lo hagan. 100 más 0,5 es 1, o sea, es 100,5%, ¿cierto? Y eso lo vamos a llevar a decimal y eso dividiéndolo en 100. Entonces tendríamos 100,5 dividido en 100 nos da entonces la base que es 1,005. Y todo eso elevado a, depende cómo lo consignemos. Aquí lo tengo hecho para dos casos. Uno, el primero, el X representado en días. El segundo caso, el X representado en horas. Si el X está representado en días, y esto es cada medio día, entonces tendríamos que dividir en un medio y eso sabemos que nos queda 2x. Ahí está. Y el otro caso, como es cada medio día, o sea, si lo medimos en horas, sería cada 12 horas. Entonces esa función está para el x medido en días, sería 4.000 por 1,05 por elevado a 2x, siendo el x en días, y la misma función es 4.000 por 1,005 elevado a x partido en 12 cuando el x está en horas. Ya, la parte final entonces se las voy a subir al Instagram una foto con los últimos meses. Voy a despedirme. Bueno, los quiero saludar, espero que les vaya bien en esta prueba. Mañana quizás voy a hacer otro en vivo, ya vamos a ver cómo puedes graficar. Esta función es difícil de graficar. Y después haríamos una tercera y quizás última clase con los tipos de preguntas que tenemos en la guía. Bueno, eso, que les vaya muy bien. Espero tener los comentarios de ustedes y si tienen dudas, ustedes saben que me pueden escribir. Eso. Que estén bien. Chao.